Buenas, en este video vamos a hablar de la generalización y la clasificación de los elementos de circuito. Entonces, primero que todo, una puerta es una resistencia si en cualquier instante t el voltaje entre terminales AB y la corriente IAB satisfacen una relación definida por una curva en el espacio BI. Ya sabemos que esta es la ecuación que describe a una resistencia eléctrica, entonces podemos determinar que la relación de la variación de la tensión dividido la variación de la corriente es ese parámetro resistivo que nosotros tenemos. Así se define la resistencia eléctrica. Y pues la resistencia eléctrica puede tener cualquier forma dentro del plano BI. Pero nosotros sabemos que la derivada entre el voltaje y la corriente quiere decir la pendiente que tenga este elemento, entonces eso va a ser definido como la resistencia eléctrica. Listo, lo mismo vamos a ver con respecto al condensador. Nosotros sabemos que en el condensador la ecuación de la corriente está dado como C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, y que la corriente es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Si relacionamos estas dos ecuaciones, vamos a tener que C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Despejando esta constante C o ese parámetro, nos vamos a dar cuenta que C es igual a esa variación de la carga con respecto al voltaje. Entonces la derivada de la carga con respecto al voltaje nos va a dar ese parámetro C. Entonces la curva en el plano QB define la característica del condensador en un instante de tiempo. Eso es para el condensador. Ahora para el inductor, recordando que una inductancia es una propiedad de una trayectoria conductora cerrada, entonces nosotros tenemos estas dos ecuaciones. Primero que todo, que el voltaje inducido va a estar dado por la derivada del flujo con respecto al tiempo, y que el voltaje en un inductor va a estar dado como L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, que eso fue una deducción que hicimos en un video anterior. Entonces relacionamos estos voltajes. Entonces tenemos que la derivada del flujo con respecto al tiempo es igual a L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Despejando esta L, vamos a encontrar que el flujo magnético, que ese flujo que nosotros tenemos dividido esa corriente I, o que la derivada del flujo con respecto a la corriente I, nos va a dar ese valor de inductancia. Entonces, se concluye que una curva en el plano phi, donde phi es el flujo, I define la característica de un inductor en un instante de tiempo. Esas son las características. Miren que cada una de los elementos o de los parámetros de circuito tiene una característica específica con respecto a un plano diferente. Miren que este es el plano BI, este plano de acá sería el plano QB y este plano de acá sería phi. Tenemos características muy diferentes. Listo, ahora hablemos un poco de la clasificación de los elementos de circuito. Los elementos de circuito, primero que todo, pueden ser invariantes si esta característica tanto de inductancia, capacitancia y resistencia no varían con el tiempo. Entonces, si no cambian esos parámetros, decimos que los elementos son invariantes. También podemos decir que los elementos son lineales es si en cada instante su característica es una línea recta que a través del origen, que atraviesa el origen. Entonces, si nosotros tenemos que acá podemos trazar una línea recta, digamos algo, no sé, algo como esto, si esta línea recta está cruzando a través del origen, vamos a tener una resistencia ya definida. Y eso podemos decir que es una resistencia lineal. Igual puede pasar con la capacitancia y con la inductancia, por lo tanto tiene que estar atravesando el origen y tiene que estar descrito por una línea recta. Entonces así determinamos si un elemento es lineal o no es lineal. Recuerden, los elementos que vamos a utilizar en teoría de circuitos e invariantes con el tiempo. Entonces no se vayan a estresar cuando vean más adelante en algún ejercicio que nos dice los elementos son lineales e invariantes con el tiempo. Lo único que significa lineales es que le va a facilitar a usted la vida, que usted solo tiene que pensar en la inductancia y en la capacitancia y en la resistencia que tiene el elemento indicado. En cualquier instante de tiempo siempre va a tener la misma condición. Invariante con el tiempo es que no va a cambiar esa característica de inductancia, ni de capacitancia, ni de resistencia. Por otro lado, está
La prueba de pasividad. Un elemento es pasivo si la energía absorbida por él nunca es negativa. La energía está determinada como la integral desde menos infinito a t del voltaje por la corriente del elemento. Esa es la forma como determinar la energía del elemento. Y se puede demostrar que para la inductancia, para la capacitancia y para la resistencia son elementos pasivos si esta inductancia es mayor que cero, la resistencia es mayor que cero y la capacitancia es mayor que cero. Ustedes lo pueden resolver, es muy fácil, queda una expresión cuadrática y se darán cuenta que eso siempre va a ser positivo a menos que estos valores cambien a ser negativos. Entonces, la resistencia, la capacitancia y la inductancia que nosotros vamos a utilizar en teoría de circuitos va a ser pasiva. Y se define que un elemento es activo cuando no es pasivo. Por ejemplo, las fuentes de voltaje independientes y dependientes son elementos activos. Entonces eso es todo lo que tenía que explicar por este video. Simplemente hacer una breve descripción de estos elementos y una generalización de los mismos. Espero que estén muy bien, nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.